Bien, la gratitud revela lo valioso que es para nosotros. Generalmente damos gracias por aquello que para nosotros es valioso. Si nos dan algo que ya tenemos, no sé si les ha pasado, a veces les llegan regalos repetidos. Entonces les llega lo mismo que alguien les dio hace poco. Y pues claro, nosotros decimos gracias, pero no son las mismas gracias como cuando necesitamos algo urgentemente, como cuando recibimos algo que solo ese regalo puede suplir. Y por eso este es mi mensaje en esta mañana. Cuando alabamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros en el pasado, se renovará nuestra esperanza en las promesas futuras. Cuando damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, no solamente en el 2022, sino mucho más, entonces se renovará nuestra esperanza en las promesas futuras. Entonces, como les decía en un principio, vamos a ver este salmo en dos partes. La primera parte, en los versículos 1 al 3, veremos que la gratitud mira hacia atrás. Y es sencillo. De los versículos 4 al 8, la gratitud también mira hacia adelante. La gratitud mira atrás y la gratitud mira hacia adelante. Entonces tenemos allí, vamos a enfocarnos en la primera parte. La gratitud mira hacia atrás. Tenemos allí el Salmo 138, dice Salmo de David. Luego siguen 7 salmos más adelante atribuidos a David. Salmo de David, es decir, tenemos que poner atención porque es un salmo importante. Porque David representa para Israel el rey perfecto. El rey que es conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, todas las palabras de David están también ligadas y relacionadas con las promesas que leíamos hace un momento en 2 de Samuel 7. Y David, esto es un salmo de acción de gracias individual. Él dice, con todo mi corazón te daré gracias. Para un israelita, decir con todo el corazón no es simplemente con todos los sentimientos, con los sentimientos nostálgicos quizás, con las emociones, pero también es con la voluntad. Es decir, David está rindiéndose en una gratitud completa, su mente, su psiquis, su corazón, su entendimiento, sus acciones, su voluntad están dirigidas con todo su corazón a Dios. Pero aún más, él dice que está en presencia de dioses. De los dioses cantaré alabanzas. Algunos comentaristas dicen que probablemente esos dioses, con D minúscula, tienen que ver con reyes, ¿sí? Con personas portentosas. Pero otros dicen que quizás sí está refiriéndose a las deidades de otros pueblos paganos. Y él lo que está mostrándoles les está dirigiéndose a los dioses falsos y está dirigiéndose al Dios verdadero, al único Dios, el Dios de Israel, ante dioses falsos. Esto nos indica la disposición de David de alabar a Dios, despreciando todos los demás objetos de adoración. Es decir, el Señor, el Dios de Israel, es su prioridad. Él va a desechar todos los ídolos falsos, todo lo que le provea a él algo más, no es tenido en poco y únicamente se enfoca en el Dios de Israel. Su mirada está, precisamente, él dice, me postraré hacia tu santo templo y te daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, dice el versículo 2. Ahora, recordemos entonces que en ese momento, en tiempos de David, no existía el templo. Por lo tanto, él se está refiriendo al tabernáculo ordenado a Moisés que construyera. Ese tabernáculo tenía un lugar santo y un lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Él está estableciendo unas coordenadas específicas que apuntan únicamente al único Dios verdadero, el Dios de Israel.
Me postraré hacia tu santo templo, tiene que ver con que Dios mora en su templo. En el Antiguo Testamento, hablar del templo de Jerusalén era sinónimo de hablar del Dios de Israel. Cuando los paganos, entre ellos Nabucodonosor, llegó a Jerusalén, él llegó directamente a usurpar el templo. ¿Por qué? Porque tomar los utensilios del templo era prácticamente llevarse secuestrado al Dios de Israel y ponerlo a sus dioses. Por eso el templo es tan importante. Por eso David dice: me postraré hacia su santo templo en adoración, dando gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Es decir, él no está dando gracias a Dios por los triunfos militares. David no está dando gracias a Dios porque él es un buen rey. Él no está hablando de sus méritos, de sus habilidades para conquistar, para obedecer. No, él está dando gracias porque la misericordia y la fidelidad de Dios es aquel que lo ha sostenido, lo ha sustentado. Por eso es que estamos aquí, no porque somos buenos creyentes, no porque somos mejores que otros, sino por la misericordia y la fidelidad de Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos constriñe a obedecerle. Todos los méritos son de Cristo. Todo lo bueno que podamos ser, si somos juiciosos leyendo nuestras Biblias, si somos juiciosos, disciplinados en la oración, es por Cristo. No es nosotros la gloria, sino en Él. Y David lo sabe muy bien. ¿Por qué? Dice, hay una razón en el versículo 2, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Algunos comentaristas están refiriéndose a la palabra que recibió David acerca de la promesa de que un hijo suyo sería rey eterno y para siempre. Un heredero del trono que se establecería eternamente de su linaje. Y por eso recordemos entonces allí los versículos 12 y 13 del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Probablemente al engrandecer la palabra de Dios, se está David hablando de la palabra dicha por Natán, el profeta, el mismo que denunció su pecado de adulterio con Betsabé, el mismo que anunció su pecado de homicidio contra Urías, uno de sus generales. El mismo Natán está anunciando que una promesa. Y es solo por la misericordia de Dios. Pero David no solamente está recordando esas palabras recibidas de parte del profeta Natán, unas palabras que están restaurando su vida después del arrepentimiento, como vemos en el Salmo 51, hay una descripción de la manera como David se arrepiente de ese pecado y cómo Dios lo restaura nuevamente y le da una promesa de que uno de su linaje sería el Mesías. Y por eso David está agradecido. Él recuerda también en el versículo 3 que en el día que te invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. En otras palabras, este texto nos dice que David estuvo en debilidad, pero él oró al Señor. Él estuvo frágil, él estuvo expuesto a sus enemigos. Su alma estuvo quebrantada, su alma estuvo insatisfecha, su alma estuvo débil. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos débiles?
Quizás cuando estamos débiles pensamos alejarnos de Dios, no ir a la iglesia. Ese día no me siento digno de levantarme. O quizás no me siento digno de orar, no me siento digno de alabar, no me siento digno de darle aliento a alguien que está sufriendo, no me siento digno de exhortar a nadie para que se vuelva al Señor. Pero lo que David está expresando es que en tiempos de debilidad, él invoca al Señor, porque Él es su refugio, porque Él es la fuente de su aliento, de su fortaleza. Y por eso, él da gracias a Dios. La gratitud a Él es porque no sabemos exactamente cuáles fueron las peticiones de David, pero él tuvo necesidad de ser fortalecido. Cada vez que estuvimos desamparados, debilitados, no solamente en el 2022, sino muchos años atrás, tenemos que recordar las peticiones contestadas por Dios. Tenemos que recordar con gratitud y publicar todas las proezas de Dios respondidas a nosotros. Tenemos que anunciar la respuesta de Dios. Y aun cuando Dios guarda silencio, también es una respuesta. Cuando Dios no nos da todo lo que anhelamos, esa es también una respuesta de Dios. Quizás no es el momento, no es la oportunidad, no es la persona. Entonces Dios está respondiendo. Y está respondiendo a la invocación, es decir, a la oración. Y fortalece nuestras almas, como David. ¿Tienes algo que agradecer a Dios el año pasado? Si miras atrás, es decir, la gratitud mira hacia atrás, entonces tendrás motivos para alabar a Dios. Y estamos enfocados no solamente en dar gracias por los alimentos, en dar gracias por el vestido, dar gracias por el trabajo, dar gracias por la salud. Eso está bien, porque necesitamos el vigor físico para poder glorificar a Dios. Sin embargo, también necesitamos recordar nuestras victorias sobre el pecado. Tenemos que recordar nuestras debilidades, cómo hemos recibido fortaleza. Necesitamos recordar que no solamente damos gracias por las cosas materiales, por las cosas físicas. Este mundo está desesperado por el materialismo. Este mundo está inconforme con lo que tiene. Este mundo nunca dice basta, no quiero más. Sigue acrecentando los deseos por tener más. Sin embargo, claro, Dios es generoso con nosotros. Sin embargo, tenemos que pensar en la gratitud a Dios por su Hijo Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, porque los pecados fueron lanzados a lo profundo del mar. Fueron quitadas el acta que había contra nosotros. Fue clavada en la cruz. Nos dice el apóstol Pablo. Porque no merecemos ni siquiera el aire que respiramos. Pero aún Dios, ¿no?, en su generosidad nos concede la vitalidad, la fuerza para adorarle, para cantar a Él, para glorificarle con gozo. Él nos creó para su gloria, para su alabanza, no para estar satisfechos en este mundo, en las cosas físicas. Dios nos creó a su imagen y semejanza porque hay un molde en nosotros, en nuestra alma, que solo puede ser satisfecho por Cristo. Solo la cruz de Cristo calza perfectamente en la necesidad, en la agonía de nuestra alma. Ahí no calza ninguna relación, ninguna compra, ningún viaje.
Allí no calza nada de lo que quizás este mundo está construyendo y empujándonos a ver una necesidad. No, solo Cristo puede llenar el vacío del corazón, porque somos espirituales, somos seres que vemos más allá de lo que está ante nuestros ojos. Tenemos que conectar las cosas físicas con las cosas eternas. Ver la naturaleza, la creación como obra de Dios. Ver aún nuestro corazón que está palpitando como la obra de Dios. Ver nuestros pensamientos sometidos a la gloria de Dios. Ver nuestro trabajo, nuestro potencial, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría como el resultado de la mano de Dios en nosotros, y que nuestro Creador es sumamente superior a nosotros. Necesitamos agradecer a Dios por eso. Y por eso es que necesitamos no solamente mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. La gratitud mira hacia adelante, y eso nos lleva al segundo punto. La gratitud mira hacia adelante. A partir del versículo 4, David tiene una aspiración, ¿sí? Él recuerda la fidelidad y la misericordia de Dios, pero él tiene una aspiración hacia adelante. Dice el versículo 4, todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca. La gratitud mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay dos subpuntos, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que otros alaben a Dios, en primer lugar. La gratitud mira adelante porque espera que los reyes de la tierra, todos los paganos, todos los que son reyes para sí mismos, todos los que se aman a sí mismos, todos los que odian a Dios, todos los que se creen ellos mismos sus propios dioses, los que escriben su propia ley para sus almas, alabarán a Dios. Darán gratitud a Dios, cantarán a Dios. ¿Cuándo? Cuando escuchen los dichos de su boca. Esa es la aspiración, la esperanza de David. Después de que hace 2000 años el rey del linaje de David vino a este mundo y el evangelio comenzó a proclamarse. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El clamor de los profetas ahora es el de Juan el Bautista. Y el clamor de Juan el Bautista es el clamor del Hijo de Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados sus pecados, para que vengan tiempos de regocijo a sus almas, para que ya no estén en guerra contra el altar del trono de su Creador. Porque si no están en paz con Dios, si no están reconciliados con su Creador, tendrán que pagar por eso, por su rebeldía, y caerán en el juicio para siempre. Pero el Rey de Gloria vino a ser molido por nuestros pecados, y su sangre fue derramada para invitar a los pecadores, reunirlos, y que canten todos los reyes de la gratitud y la gloria de Dios. Dice el versículo 5, cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. No se quejarán un día los hombres de Dios. No se quejarán un día lamentando que Dios los haya creado, sino que alabarán a Dios. Cantarán a Dios. Una buena manera de saber que estamos alegres es que cantamos. Tratar de hacer cantar a alguien amargado, hermanos, es difícil. Alguien entristecido, alguien melancólico, que cante,
Solo aquellos que se gozan cantarán. Cuando fueron encarcelados Pablo y Silas en la última mazmorra de Filipos, de la cárcel, el carcelero escuchó un cántico en medio de esa flagelación en la que estaban estos hombres, en un cepo. Jamás pensó que alguien cantaría en momentos así. Pero ellos cantaron en medio de la angustia. Y eso transformó a este hombre, con él y toda su casa. Fue plantada la iglesia de Filipo. Y a ellos se escribió la carta a los filipenses. Porque alguien cantó en medio de la agonía. Porque alguien cantó en medio del dolor. ¿Por qué cantaban entonces? ¿Eran quizás masoquistas? No. Ellos confiaban que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que será manifestada cuando Jesucristo se revele. Es el cántico que David tiene la aspiración de que un día cantarán, un día todos los reyes de la tierra, un día no alinearán sus ejércitos contra el Rey de Gloria, un día no estarán listos para juzgar, para perseguir a su iglesia. Un día el pueblo de la tierra cantará al Señor. Y nosotros estamos en medio del cumplimiento de esa aspiración y esa esperanza de David. Porque estamos predicando a Cristo, porque estamos llamando a los hombres al arrepentimiento, porque estamos predicando la palabra de Dios, porque estamos dando testimonio de la grandeza y del honor de Jesucristo, aún en tiempos difíciles, porque estamos cantando de las glorias de Dios en este lugar, porque estamos adorando a Dios con nuestro lenguaje, porque necesitamos cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestro vocabulario, no un vocabulario de queja, de reclamación, de exigencia, quiero más, sino un lenguaje, un cántico nuevo que Dios implante en nuestros corazones para alabarlo a Él en medio de la angustia, en medio del terror, en medio del temor. Alabar a Dios. En medio de la incertidumbre, alabar y cantar a Dios. En medio de aquello que no podemos ver con nuestros ojos físicos. En medio, aún sin tener la garantía de que las cosas irán mejor, podremos alabar a Dios. Esta aspiración y la esperanza de David se cumple al final de los tiempos. Apocalipsis 21, 23 al 24 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria al Rey. Alabarán y cantarán todos los reyes de la tierra un día cuando Jesucristo sea establecido para siempre. Y nosotros estaremos allí. ¿Verdaderamente guardas la esperanza de que esto sea realidad? ¿Verdaderamente te interesa que otros alaben a Dios? ¿Realmente esa es la esperanza de tu vida? Que tus vecinos, tus colegas, tus amigos, tu familia conozca a Cristo. ¿Realmente es un cántico tuyo y un deseo de que otros escuchen tus alabanzas, de que otros escuchen tu manera de hablar y digan: yo quiero a ese Dios, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero ese gozo que tú tienes en las dificultades? Me gustaría cantar y tener la actitud que tú tienes aún en medio del dolor. Necesitamos mirar hacia adelante. La gratitud mira hacia adelante porque tiene la esperanza de seguir recibiendo el favor de Dios. Versículo 7.
No solamente la gratitud mira hacia adelante, esperando que otros alaben a Dios, sino también mira hacia adelante con la esperanza de seguir recibiendo el favor de Dios. Versículo 7. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. A pesar de la angustia, David describe angustia y enemigos. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. David anticipa las dificultades, pero descansa en la fidelidad de Dios. Él no está agradecido porque no habrá angustia. El texto nos dice, aunque yo ande en medio de la angustia. Él no está agradecido porque nadie estorbará su camino, nadie estorbará el avance del Evangelio, nadie se opondrá al Evangelio. No. Él está diciendo, aún la ira de mis enemigos, tu diestra me salvará. A pesar de tener el viento en contra, a pesar de tener oposición aún de nuestra propia mente, de nuestros propios deseos, se opondrán a Él. Porque muchas veces somos cautivados por la seducción pasajera de esta tierra, el ofrecimiento seductor de todo aquello que parece más valioso que Cristo. Los enemigos no vendrán en batalla disfrazados de guerreros. Vendrán bien perfumados, bien arreglados, con buenas credenciales, pero son enemigos de la cruz, para apartarnos del Dios vivo y verdadero. Dios cumplirá su propósito, dice el versículo 8 al final, el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna es la gloria del Señor. Oh Señor, es tu misericordia. David sabe que el propósito, las palabras de Dios, las promesas de Dios dadas por Natán se cumplirán, que vendrá uno de su linaje, que pisará la cabeza de la serpiente, que vencerá la muerte para siempre. Él sabe que se cumplirá el propósito, y el propósito de Dios en nosotros se cumplirá también en nosotros. A algunos les tomará más tiempo madurar, a algunos les tomará más tiempo deslumbrarse ante la palabra y la gloria de Dios. Algunos probablemente irán caminando a paso lento. Habrá momentos en que nos detenemos perplejos ante la situación, ante las presiones, ante la soledad, ante la enemistad. Pero avanzaremos en Cristo. Caminaremos hacia adelante. Ningún enemigo puede estorbar la obra de Cristo, porque aquellos que Él llamó, aquellos que Él justificó, están destinados a la gloria, están destinados a la gloria eterna para reinar con Él para siempre. El propósito de Dios continuará avanzando en tu vida, en tu alma, tu corazón, aunque te lamentes ahora, aunque parezca que la angustia, la soledad, la estrechez, la necesidad, el temor, la incertidumbre, no te desalientes. No pienses que Dios se ha olvidado de ti, porque Dios no abandonará la obra de sus manos, y nosotros somos hechura suya. Dios nos ha hecho 2 veces
La primera en el vientre y la segunda espiritualmente, porque aquellos que han nacido de nuevo han recibido una nueva naturaleza, unos nuevos deseos, unos nuevos anhelos, unos nuevos afectos, unas nuevas expectativas, un nuevo entorno, una nueva cosmovisión, unas nuevas convicciones arraigadas en la palabra de Dios para completar su obra en nosotros. Dice un comentarista, hablando de este pasaje, esa intervención salvadora de Dios tiene una finalidad específica y concreta: cumplir el propósito divino en el salmista. La esperanza del salmista es que Dios siempre se las arregla para manifestar su voluntad en su vida, pues su existencia no está a la merced de los enemigos, ni su futuro está destinado al azar. Dios está en control. Cada paso que damos, cada lágrima que derramamos, cada triunfo que recibimos, está en las manos de Dios. Él dosifica nuestras angustias para que podamos resistirlas. Él trabaja individualmente en nuestros corazones y lo hará en el futuro, porque su fidelidad es para siempre. Nuestra existencia no está allí como una embarcación sin velas en medio de un mar abierto y tormentoso. No. Nuestra vida está dirigida por Él, está controlada por Él, está satisfecha en Él, porque Él nos ha dado su cuidado. Ahora, ¿qué nos garantiza que esto es cierto? ¿Qué nos garantiza que esto no es una retórica superficial? ¿Qué nos garantiza que esto es la realidad de nuestras almas? Cristo y su victoria sobre sus enemigos. Los enemigos del Calvario fueron derrotados en la cruz para siempre, porque Él resucitó de entre los muertos, porque Él vive, es que nosotros vivimos. La garantía de que Él nos da una esperanza de que todos los reyes le adorarán y que seguirá cuidando de nosotros es Cristo. ¿Qué garantiza que Dios seguirá fiel en medio de la adversidad? La fidelidad de Cristo. Él padeció en la cruz por nosotros pecadores. Él recibió como sustituto, fue tratado como un pecador, siendo santo, para que nosotros seamos vestidos, destinados a su gloria, a pesar de la angustia, a pesar de los enemigos, a pesar de las debilidades. Él seguirá completando su propósito en nosotros. No solamente en el 2023, sino hasta que estemos delante de Él. Nos cuidará, nos alentará. Quiero terminar con Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él completará en nosotros su obra, no lo dudes. Y veremos su gloria para siempre, no lo dudes. Cristo es la garantía. Y eso nos lleva a la Santa Cena. Porque al recordar su sangre, que es el vino, el jugo de uva, al recordar el pan, su cuerpo, molido por nosotros, recordamos la esperanza que tenemos en Él. Permítame orar por los elementos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor,
Y gracias, Señor, porque aunque no tenemos garantizado una vida placentera, libre de obstáculos, libre de enemigos, libre de angustia, tenemos la certeza de que tú nos salvarás, nos fortalecerás, porque ya ha sido anunciado para siempre en tu palabra. Ayúdanos a retener esta verdad en momentos de gozo y también en momentos de aflicción. Ayúdanos a meditar profundamente en estas verdades para que nuestra esperanza y gratitud crezcan y se renueven cada día. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.